los restos de personas que se adhieren a la transmisión. Para todos ustedes un cordial saludo de los que estamos en este lado del... Sí se escucha alto. La transferencia. Sí. De todo lo que hacemos, pues, esta presentación de este estudio, aquí los hermanos presentes y tanto nosotros le enviamos saludos cordiales, bendiciones para todos ustedes. Que cada uno, pues, en esta noche podamos ser entendidos en cuanto al mensaje que esté preparado a través de la escritura, pues como aquí lo que hacemos es realmente leer y tratar de entender, sobre todo llevar todos estos conceptos que nos muestra la escritura al escenario real, ¿no? Al escenario verdadero, donde pues se quita el tema religioso, ¿no? Toda filosofía religiosa, toda doctrina religiosa y pues de hecho tratar de encontrar la verdad, que es el propósito preciso de lo que nosotros estamos haciendo a través de los estudios desde hace muchos años, junto con Marcelo Espinosa, en este lugar, en esta congregación, en esta agrupación, pues al que le denominamos nosotros verdad de vida, ¿no? Porque realmente esa es la intención, ¿no? Encontrar una verdad que nos lleve plenamente a obtener una vida, pues, como nuestro Padre dispuso desde el principio de su pueblo, ¿no? El cual, pues, hoy en día nosotros sabemos que estamos a merced de engaños y mentiras. Hoy, precisamente, Marcelo publicaba un video relacionado al gran engaño, ¿no? Que presenta el sistema de la bestia y que pues el mundo lo volvió rutinario y es un engaño, como dice Pablo, que es muy sutil, ¿no? Y que no se nota, es un engaño que no se nota. Obviamente las religiones lo han llevado a otro ámbito y por eso pues prácticamente todo el mundo religioso está ciego de esta situación. Pero nosotros estamos tratando de llevar esta problemática a una realidad, ¿no? La realidad, porque no se trata de decir vamos a ser salvos de una manera religiosa. No, hermanos, porque hay realmente un problema de fondo del que Marcelo les va a hablar a continuación. Adelante, Marcelo. Sí, buenas noches, hermanos. Shalom. Básicamente el problema del concepto de la salvación es algo que desde el principio cristiano nosotros hemos tenido un erróneo criterio de la finalidad del Mashiach, que es quien ejecuta la salvación, porque la salvación le pertenece al Eterno. El Mashiach es el ejecutor de la salvación. Entonces, ¿qué es la salvación? ¿Cuál es el concepto que el Eterno tenía de la salvación? ¿Cuál es el concepto que tenía el Mesías de su acción como Salvador? ¿Qué va a hacer para que sea causante de la salvación? Bueno, primero remontémonos al hebreo. ¿Dónde encontramos esta palabra? La encontramos en Joel 2, donde dice que todo aquel que pronuncia el nombre de Yahweh, no dice de Hashem, por si acaso, porque en ese tiempo lo hubiesen apedreado al que le decía Hashem. Ni Jehová tampoco. Claro, estamos hablando de que esta profecía de Joel es más o menos 800 años antes de Yeshua, donde plenamente estaba establecido el nombre del Eterno, y era Yahweh, comprobado arqueológicamente. Entonces, vemos que dice que todo aquel que pronuncia el nombre de Yahweh será salvo. Eso implica, voy a bajar el volumen de esto y de esto, ya. Eso implica que va a haber algo de lo cual Él nos va a salvar. Pero, si vemos ahí, lo que dice es una palabra hebrea relacionada más con un escapar, con escabullirse. Es la misma palabra que se utiliza para figurar el agua, por ejemplo, que corre debajo de una puerta. ¿Cómo corre el agua debajo de una puerta? Esa es la palabra malá, que es salvar, escapar, escabullir. Entonces, este no hubiese sido un concepto entendible siempre y cuando el judío hoy no puede darle un contexto a esto porque no tiene Apocalipsis.
aunque a breves rasgos, sostiene que hay un hombre de pecado, así como Pablo, a breves rasgos, dedujo que venía la apostasía, aquel que se hará pasar por Elohim y se vestirá de Elohim, y que es el tiempo del engaño. Él sabía que venía ese engaño porque estaba predicho por Daniel. Entonces, profetizado sería el término, ¿no? Pero predicho también aplica porque es algo exacto, dicho antes de que suceda. Entonces, si Pablo hablaba de salvación porque ella tenía el contexto de que algo venía, una apostasía, y también venían eventos que ya describió Daniel, que se iba a parar contrario a la Torá. Por eso le hablaba de la apostasía, refiriéndose a Daniel cuando dice que se levantará un príncipe que anulará las fiestas de Levítico 23 y la Torá. Entonces, no dice que va a ser de un extranjero, está hablando específicamente esa profecía de que va a ser un rey, un gobernante, un príncipe del pueblo. Marcel, perdónale que te interrumpa. Marcel estaba hablando de esta palabra que me cayó en cuenta, ¿no? O sea, me puse a pensar ahora mientras él hablaba, que eso de escapar. Ustedes quieren saber qué es escapar. A los hermanos, todo, ¿qué es escapar? Génesis 19:17. En su Biblia dice, y fue cuando los hubo sacado fuera, dijo, escapa por tu vida. Los ángeles a Lot, escapa por tu vida. Usa la palabra que acaba de decir Marcelo, malá. ¿Sí? Eso es lo que tiene que suceder. O sea, ¿de qué lo libraron? De un sistema perverso que ocurría. Lo que pasa es que la Escritura no da una historia muy amplia de lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, es un poco expuesta, pero si nosotros leemos el Sefer Yazar, nosotros vamos a entender qué ocurría. Inclusive nos narra en la calidad de jueces que había, en la calidad de gobernantes que había, o sea, cómo era el sistema político que estaba ejerciendo un poder tiránico, perverso en Sodoma y Gomorra. O sea, no es que en Sodoma y Gomorra la gente era mala, o sea, no eran religiosos, no, es que no era eso. Y esa palabra va relacionada a escapar, y aquí dice, básicamente, de la ira del Eterno. Ahí está la Por palabra. eso es que esto va concatenado o correlacionado a tiempo de angustia viene para Jacob, pero de ella se ha librado. Jacob, no olvidemos que Jacob, aquí viene una hipótesis que ustedes deben tomar en cuenta, que es Jacob en las Escrituras, más o menos vendría a ser el pueblo sanguíneo, lineal, descendiente genético de Abraham, porque también habla a veces en la misma profecía de Israel, Jacob e Israel, y uno no encuentra una lógica a eso, porque Israel ya viene a ser el pueblo que tiene la Torá, ya es pueblo, pero cuando habla de la línea genética se refiere a Jacob. Por eso es que a los hermanos siempre les hemos dicho que los que están ahora antes de la tribulación probablemente pasen con vida la tribulación y sean transformados para el tiempo de Yeshua. Y eso, perdón, un ratito antes de que se vaya el contexto. Y esto tiene que ver con Apocalipsis, que dice, ¿y quiénes son estos?, le pregunta Juan a Yeshua. Y dice, dilo, tú lo sabes, estos son los que lavaron su ropa en medio de la tribulación. O sea, ahí vienen los convertidos. Cuando hay convertidos, adoptados, más pueblos de Abraham, ya se llaman Israel. Bíblicamente, ¿por qué? Porque si vemos que sale Jacob de Egipto, pero se le adhieren egipcios, ¿no es cierto? Se le adhieren. Cuando llegan al Sinaí, se vuelven israelitas todos. Ese es el concepto que parece ser, estamos entendiendo de estas dos palabras, que el Eterno hace un juego de palabras. Adelante. Bien, les decía, miren, antes de leer el capítulo que nos corresponde, que es el capítulo 25, nos quedamos hasta el versículo 4, vamos a leer el versículo 5. En Génesis 19, exactamente de qué vamos a escapar, lo que está explicando Marcelo. ¿Qué pasa con Lot? ¿Qué le dicen los ángeles? Los ángeles dicen, escapa por tu vida. Usa la palabra mala, la misma palabra que utiliza Joel en el capítulo 2, creo que es el versículo 32. La misma palabra, escapa por tu vida, le dicen los ángeles. O sea, ¿por qué hay que escapar? Para conservar la vida, ¿no? Cuando venga Mashiach y envíe a sus ángeles, que va a ser una operación muy parecida, ¿de qué exactamente nos va a decir que escapemos? De un sistema, hermano. O sea, olvídese de las religiones,
O sea, no, es que nos va a salvar del diablo. O sea, eso es religioso. Es de un sistema de gobierno que se está posicionando cada vez más en el mundo y que obviamente eso es un conjunto de dominio para el ser humano, un conjunto, porque ellos dictan leyes, hacen fundaciones, hacen instituciones y todo es para dominar. Es esclavitud. Comienza a esclavizar al ser humano, lo ha esclavizado. Y a través de muchas operaciones. Nosotros vemos, por ejemplo, está la ONU dictando leyes que obliga a través de estos organismos como, por ejemplo, derechos humanos internacionales, que todos los gobiernos tienen que estar anexados por obligación. Y entonces, a través de los derechos humanos, permiten y exigen que los medios de comunicación sean los que impongan la verdad. La verdad es la que dicen los medios de comunicación, pero la verdad de ellos. Entonces la gente tiene que creer en eso. Ellos imponen, por ejemplo, las reglas de en qué debemos creer. ¿Ah? Por ejemplo, de que hay que aceptar algo perverso que dice nuestro padre a través de la ley de Moisés, a través de la Torá, que es la homosexualidad, ¿no? Cosa que pervierte, como alguna vez Manuel decía, la parte natural de la creación, la parte natural. Nos han hecho aceptar eso. Algo masculino, femenino, un macho, una hembra, no, que es lo natural, o sea, pervierte. Saca del contexto totalmente la creación del Eterno, o sea, está borrando del pensamiento del ser humano, está borrando todo lo que el Eterno creó. Ya, y si te das cuenta que el sistema, como tal, el sistema actual, tiende a la desaparición de la especie humana. O sea, no es que Satán, ¿cómo va a operar? No viene a clavarle la flechita en la noche a darle los piecitos al creyente, como eso es lo que supone. O sea, religiosamente. Tendrá mil maneras, pero básicamente es desapareciendo a la especie humana. ¿Cómo la está desapareciendo? Y de esto vamos a hacer un programa el viernes o el sábado. Sí. ¿Cuándo? Sería el sábado, el día sábado. Ya, el sábado, porque lo podemos ampliar. Solo por esta vez y vamos a dar programas saltados de estos temas a las 3 de la tarde. ¿Qué te parece? Sí. Ya, solo por esta vez y así una vez al mes. Porque el sábado tenemos más tiempo, ¿no? Ya. El viernes. Entonces, nosotros vemos que hay un sistema que está preparado donde los cyborgs hoy, las máquinas ya tienen control mental, ya están pensando. Y existen unos diálogos que les vamos a presentar de una máquina, una declaración de un científico de las grandes corporaciones de la informática, se llama Robert Duncan. Él demuestra cómo las máquinas hoy ya tienen conceptos de todo. Ya pueden engañar a un hombre haciendo pensar que está conversando con un hombre, pero no tienen concepto de la moralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que esas máquinas entran ya operativas en estas próximas décadas, que se cree que en 30 años, según el estudio que hacen ellos, prácticamente la especie humana va a ser absorbida por las máquinas. Se va a acabar la especie humana. Entonces, ¿qué veríamos cuando la especie humana se acaba? Se pierde la simiente de Abraham, porque el Eterno escondió la simiente de Abraham entre el mundo. Y al perderse la especie humana, entonces Satán sería el victorioso. Y a eso va la humanidad. Y a eso les llevan al hombre a decir, es que tenemos que avanzar, que la ciencia, que esto, pero ya vemos que hoy la ciencia está rayando ya en el engaño. Todas estas técnicas de control mental, como vamos a ver en estos estudios, han sido creadas en el instituto, en el Instituto Tavistock de Londres. El Instituto Tavistock de Londres fue creado por deseos, por impulsos, por orden, sería de Madame Blavatsky. Ella era una medium que se llama los channeling, las canalizadoras. Ella, inclusive se cree que a través de esas órdenes lograron establecer los principios como, en esto también está inmerso Sigmund Freud, y que son los padres de del psicoanálisis. Ellos maquinaron la creación del Instituto Tavistock y todo tiene relación con cooptar la mente de las personas, llevar al control de las masas. O sea, no son términos aislados. Estamos hablando cosas ciertas, estamos hablando cosas reales. Sí, diga, hermano, adelante. Claro, es que no solamente traería perversión, desviación, corrupción, sino que a medida que pasa el tiempo,
yo me doy cuenta que todos esos niñitos que están en pre-kinder van a tocar una terrible época de engaño, sufrimiento. Será peor en la O sea, ahí es cuando yo les digo, conversamos con usted también, y usted quiere ver muchos nietecitos, dice. Y yo les digo que yo no quiero ver nietos por amor al Eterno. Que el Eterno tenga misericordia y que mis hijos tengan cuidado a la hora, o razonamiento a la hora de crear su familia. Porque nosotros no somos la misma generación que la generación de los años 40, 50. Somos la generación del reverdecer de la higuera, de los últimos tiempos, donde estas cosas iban a salir a la luz. No vamos a vivir igual que ellos. Nosotros, un hijo hoy, con todas estas técnicas, con toda esta degeneración, depravación, y con todo este programa que se está llevando a efecto, van a acabar por dañarles la vida a los niños. Alguien no me entendió este tema y se puso con mucho resentimiento de que alguna vez yo hablé esto y le pareció muy egoísta que yo diga estas cosas. Pero realmente traer un niño en el tiempo actual, no sé si ustedes, los hijos del Eterno, deben preguntarle al Eterno. Porque no puede decir, me lo dio, tal vez se lo dé, tal vez sea alguna bendición, pero personalmente recomendamos a nuestros jóvenes cuidarse, sean felices, vivan con la persona que aman, quiéranse, pásenla bonito, vivan acompañados, ámense, todo lo que deseen, pero piensen bien para tener un bebé. Porque ustedes no le preguntaron al bebé si quieren hacer en un tiempo tan cruel, tan malvado, que va a ser este. Y también piensen que en este caso yo no he pedido ser abuelo. No, yo Entonces, o sea, todos tenemos que participar de una decisión familiar. Porque un hijo puede decir, bueno, yo quiero tener mi hijo. Y bueno, yo no quiero ser abuelo, pero yo voy a amar a tu hijo. Abuelo no quiero ser todavía. Bueno, es entendible la posición de Marcelo. Es que nosotros no tenemos que ver desde un punto de vista digamos, personal de vivencia. Yo, hasta cierto modo, concuerdo con Marcelo que yo tengo nietos. Y yo, sí, no me atrevo a decirle a mis hijos, bueno, no tengan hijos, porque ellos dicen que tuviste hijos, ¿cierto? Pero sí me toca decirle algo, como dice Marcelo, y es una realidad. El tiempo es duro, es difícil y vendrán momentos muy crueles, muy duros. Entonces, nosotros podemos soportar. Creo que nosotros ya estamos preparados para soportar cualquier cosa que venga. Podemos enfrentar a la muerte, incluso, se los aseguro. Pero ver que a una criaturita le vaya a ocurrir algo, eso es terrible. O sea, eso va a desmoronar a cualquiera. A un nieto, a un hijo, ver que le va a suceder algo. Puedes acabar sellando. Claro, miren, les voy a explicar algo. Ustedes no sé si han visto a través de, digamos, los documentales en las películas. Sí se han dado cuenta que cuando quieren someter a alguien, buscan a los seres queridos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es donde las personas doblegan. Es donde las personas, y eso es realidad. O sea, eso sí no es una parte fantasiosa de las películas. No, cuando van y se meten con la familia, es porque eso sí doblega a una persona. Porque si no ama a su familia. ¿Qué dice Yeshua? Ustedes siendo malos, son buenos padres. Porque dan buenas dádivas a sus hijos. Nadie le da una serpiente en lugar de comida. Claro, no le va a dar una serpiente en lugar de comida, o un escorpión en lugar de comida, ¿verdad? Eso es real, aunque sean malos, dice. Eso es real, o sea, si es el ser humano. Entonces es vulnerable. O sea, en ese aspecto lo entiendo y es verdad, es una realidad lo que dice Marcelo. Obviamente nosotros nos damos a ganar más por el sentimiento. Es que tú no sufres por alguien que no existe. Correcto. O sea, yo correcto. puedo sufrir porque ya nació, le conozco, ya no puedo hablar lo mismo. Pero si no ha nacido, ¿por qué vamos a traer al mundo en este tiempo donde estamos 7,000 millones de personas abarrotados? Cuando nosotros en los años 80 éramos 3 millones de habitantes, hoy, en 3 décadas, ya somos 5 veces más. ¿Por qué? Claro, sí. O sea, yo entiendo esa posición y la comparto. Yo tengo mis nietos y yo sé el dolor que causa cuando algo le ocurre a un nieto o a un hijo. Lo sabemos todos los que tenemos. Entonces, en ese punto, sí es verdad que vamos a ser vulnerables y es peligroso. O sea, y hay que tomar en cuenta esto. Perdón. No digo con esto ni a Manuel, que no tiene hijos, o a otra persona, no le estoy diciendo que no lo tenga. Doctrinalmente, Marcelo, Manuel, no vayas a tener hijos, no. Eso porque el Eterno, digamos, sabe que no es de esa manera, ni así como lo dice Marcelo,
Pero sí, entremos en una reflexión, hermano. O sea, de verdad, sí. Yo hace rato estaba pensando en eso, en estos días me estuve pensando, digo, en cierto modo, Marcelo, sí tiene razón, por la vulnerabilidad en la que nos van a someter algún día, ¿no? Con los pequeños. Van a sufrir. Es que yo me pongo a pensar, a ver, vamos a hacer un análisis crítico, como se debe hacer estas cosas. ¿Qué dice Yeshua? Dice, les van a decir, acá está, no vayáis. Les van a decir, acá está, no salgáis, está en el desierto, está escondido, no salgáis. O sea, ¿qué me está diciendo? Ten perspicacia. Porque si tú sales, de pronto viene de esas naves, de esas que están haciendo, lo que sea, o pase alguna cosa extraña. Él va a mandar a sus ángeles. Ya sé que tengo un patrón que tengo que someterme. No voy a creer en nada. Yo tengo que esperar, como me dijo mi Masías. Tengo que esperar ahí. Ya pasé la calamidad. Ya me di cuenta que estoy en la tribulación. Ya sé las fiestas del Eterno. Sé que ya vienen los tiempos, ya se dio ciertos eventos, entonces ya me ubico en el tiempo. Por eso es la congregación importante, porque unos van a tener más conocimiento que otros. Y también, como no vamos a ser sellados, vamos a tener que buscar el alimento. Porque no nos podemos sellar. ¿Y por qué no nos podemos sellar? Ahí está lo que decía, no sigáis, no salgáis. Tenemos que ser suspicaces, porque si es que nosotros nos dejamos sellar con la tecnología que hay hoy, como vamos a ver en ese estudio, un video, existe una tecnología que nos muestra este señor Robert Duncan, que nos pueden meter con ese chip pensamientos en baja frecuencia, como lo que ya han practicado esto en la guerra del Golfo. Transmitieron pensamientos a las tropas iraquíes en baja frecuencia de que tienen que huir. Y ellos vieron que huyeron. Esto era un secreto militar, pero ya está a la luz. Ya están los creadores de estas cosas sacando a la luz. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? No, es que soñé, es que me dijo Dios, que ya viene la nube, que ese de ahí, que salga a ver, ese es el Señor. Por eso es que el cristianismo lamentablemente va a sucumbir, porque tiene algo ya creado por el adversario, que es el rapto pre-tribulación. Nosotros debemos saber que primero tiene que venir la tribulación. Otra cosa, nosotros no podemos ceder a dejarnos sellar. Si es que nosotros sabemos que no nos van a vender comida, como dice el Apocalipsis, por el sello, entonces vamos a tener que recurrir a los hermanos. Si yo tengo un niño a quien tengo que dar de comer, un rato de esos, voy a pensar, no puedo más. Es que Dios es bueno. Es que Él no va a dejar que se muera mi hijo. Es que ahí empieza el corazoncito y a ponerle palabras al Eterno cuando estamos anticipados. Claro, y esa es la misericordia del Eterno. Yeshua dijo, ¿no? Hay de las que amamanten esos días. Claro. Hay de las que den el lactar. O sea, realmente, perdón, hermanito. O sea, no me importa que se me Está pasando algo gravísimo. No va a haber comida, va a haber caos, va a haber guerra. Hay de los que estén dando el lactar. Es terrible. Cuando hubo el terremoto acá, en Ecuador y en la parte costera estaba un caos, ya me imagino a esas madres, no había agua, no había alimento, me imagino a esas madres, la desesperación de no tener que darle de comer a los niños, tiene que ser terrible, hermano. Hermano, pero el Evangelio mismo dice, claro, que hay que salir, hay que ser perspicaz, eso sí es verdad. Y también en el mismo Evangelio, bueno, no me acuerdo en qué pasaje bíblico, pero también decía que guarden alimentos. En un pasaje bíblico está eso. Hermano, entonces vamos a tener que la congregación de que la verdad de vida ponernos a hacer los huertitos. No, es que no va a haber momento, no va a faltar esa oportunidad. Sí, porque nosotros, el momento que veamos eventos que el Eterno también nos va a mostrar. Y vamos a ver milagros, vamos a ver cosas que nos van a reafirmar en la fe. Todavía no hemos visto nada, hermanos. Y eso que ha sido milagroso el hecho de que estemos aquí. Se va a manifestar con fuego. O sea, el Eterno se va a manifestar de una manera increíble. ¿Por qué? Porque el mundo va a estar contracorriente. Y nosotros vamos a vivir por fe, por obediencia. Y el Eterno va a poner la gracia en medio de nosotros. Vamos a ver sanidades más grandes que en el tiempo de Yeshua. Porque Él mismo lo dijo. ¿No es cierto? Una promesa. Ya. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a tratar de vivir lo menos complicados posible. Si lo hacemos ni nos equivocamos, no importa, hermanos. Pero si es que no lo hacemos y no nos equivocamos, estamos perdidos.
Claro, como dice Alejandro, Mateo 24, es verdad, ¿no? Ahí lo dice. Dice, hay de los que creen en ese tiempo de angustia, o los que estén dando el lactar. Y ciertamente, como siempre le decimos, ¿no? Alejandro ahorita hace ese aporte, hay que obedecer a Yeshua. Y Si mira, no le obedecemos a Yeshua, no vamos a perder porque no estamos obedeciendo lo que él dijo. O sea, realmente hay que obedecer. Ya, esa escena, les voy a contar una cosa histórica. La escena que está narrando Alejandro, que estás haciendo mención, es una escena que el Eterno anticipó en el año 31 de la era común. Esa escena era faltando 40 años para la caída del templo, pero es una escena repetitiva como hace el Eterno. Entonces les dice, huyan a las montañas. Cuando vean ya que se asoma esa señal, ya viene el enemigo, puede ser el ejército, ellos huyen a las montañas. ¿Qué sucedió? Les voy a contar algo histórico. Cuando entra Tito Vespasiano en el año 70, se forma un grupo que se llamaban los sicarios. También les decían los fanáticos, de donde sale la palabra hoy de fanáticos. Ellos se atrincheraron en Masada, hubo una defensa valiente de una ciudad fortificada en Masada, y así todo lo que estaba profetizado, pero porque no creyeron en Yeshua. Esto no le dice el judaísmo y les lleva al mejor entendimiento. No creyeron en Yeshua. ¿Qué pasó con la comunidad israelita nazarena? Se fue a las montañas y sobrevivió la palabra del Eterno. Se fueron a Galilea, salieron. El mismo Sanedrín tuvo que ir a Galilea después de la entrada. Claro, y salieron antes de que ocurra. Porque ya vieron el ejército y Yeshua les dijo, huya. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer hoy? Huir. Eso es escapar. Eso es la palabra salvación. No que me quedo en Guayaquil porque Dios es grande y que Dios me va a salvar de todo y Él dijo que va a salvar. No. Te está anticipando, 2000 años te viene anticipando en el libro de Apocalipsis, de que tienes que irte porque las cosas van a crecer, van a derretirse los polos y va a subir, a morir la tercera parte de las especies del mar. Y nosotros aquí esperando un milagro cuando el milagro ya está en la palabra. Tenemos que actuar. Sí, adelante. Lo que pasó en Masada es que los históricos cristianos, como no querían subyugarse al imperio, y claro, se subieron y se amontonaron ahí, y resulta que ellos prefirieron suicidarse. Claro que tenían alimento y todo, pero hasta la ración ya se les acababa, ¿no? Pero mire, pero prefirieron suicidarse antes que ellos se suicidaron dice que tontamente. Pero lo hicieron. Ya, lo hicieron. Ya, pero es que hay un problema. Seguro que eso va a decir Marcelo, que hay un problema. Es que la desobediencia mata, porque la desobediencia es una transgresión. A ver, ustedes se acuerdan que Ezequiel habla de los huesos secos. Y sí saben de qué se trata esos huesos secos. ¿Por qué están ahí los huesos secos? ¿Saben quiénes son? Es la tribu de Efraín. La tribu de Efraín, que cuando Moshe vino y dijo que Elohim, Yahweh, los enviaba a rescatar, Efraín, por su condición de lo que representa la terquedad, el burrito terco, o la paloma incauta, ¿qué ocurre? Que Efraín se adelantó al día que el Eterno les va a tener a sacar comando de Moshe. Y ellos tenían que ir hacia un sentido. Moshe les había dicho que no tenían que llevar, que tenían que preparar, que tenían que llevar provisiones, todo eso. Ellos no. Ellos no esperaron el tiempo de preparar la provisión, se fueron así y se fueron hacia el otro sentido de donde Moshe salió como el pueblo. Como no tuvieron provisiones, quisieron pedir provisiones, no le dieron. Quisieron tomarlo por la fuerza. Y no prevalecieron contra los filisteos los mataron. Los filisteos creo que fueron los madianitas. Y los mataron. Deben ser los madianitas por el sector, los madianitas. Y los mataron. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cayeron ahí tendidos. De eso hablan los huesos secos. Ese es el Efraín que luego toma los huesos secos porque Efraín representa a la primogenitura de la casa de Israel. Pero son Efraín y eso está narrado, no son palabras. O sea, es un evento repetitivo de ese tipo. Eso está narrado, ¿en dónde? Está narrado en el libro de Jesús. Entonces, la desobediencia, hermano. Eso le pasó a Efraín por desobediencia. Yeshua dijo, por eso sobrevivió. Y vamos a ver, ya hemos dicho otras veces esto. Cuando Yeshua dice que huyan a los montes, ¿quién obedeció? Solo la congregación de los israelitas nazarenos. Es que a Moshe no le creían igual que a Yeshua. No le creían. El Eterno tuvo que hacer milagros por mano de Moshe para que le crean. No tanto por los egipcios, sino para que su pueblo crea en Moshe.
que él era el Mashiach de ese tiempo, porque fue el Mashiach de ese tiempo, ¿no? Ya, y por eso es que ellos fueron, ya se cayó el templo, ¿no? Se quemó el templo. La segunda rebelión del año 114, cuando Trajano decide irse contra Judea, y existe la segunda rebelión judía, ellos también ahí le hicieron un poco de frente con la ayuda de los partos. La tercera rebelión judía, pero ya no estaban los creyentes en Yeshua, ya no estaban peleando esas guerras, porque Yeshua les dijo, te vas a morir. O sea, hay cosas que tenían que pasar. La tercera rebelión judía del año 132 al 135, perdieron los judíos, ¿por qué? Porque el emperador Adriano, que entre comillas era novio de Trajano, que le sucedió en el trono, Adriano ya decide aniquilar al pueblo y ellos nombran a un general Bar Kokhba. Adriano era el menor de los hijos del padre de Tito. De Vespasiano. Era el menor de Vespasiano. Ya, y entonces, ¿qué sucede? Como nombra a un Mesías, Bar Kokhba nombra a Rabí Akiva, nombra a Bar Kokhba como el Mesías, sí. a un general judío. Entonces, ¿qué hacen los israelitas que creían en Yeshua? Que ya eran muchos. Ellos deciden no apoyar. Y se pierde la tercera rebelión, sí, solo por haber nombrado a un Mashiach. O sea, ellos tuvieron más fidelidad. Ya tenían fidelidad de ellos. Ahí es lo que se sale a la diáspora ya definitivamente Israel. Cambian el nombre de Jerusalén por Adriano, Capitolina. Ya a los filisteos les llaman palestinos, los filistín, y les entrega prácticamente el dominio de la tierra. Entonces, por odio, claro, por odio, porque buscó al que odie. ¿Cuál es el pueblo que tenía más problemas con los judíos? Los filisteos. Ya, esto se llama Filistina, sí, sino que en latín, y luego se tradujo como Filistina, Palestina. O sea, sí hay lo que hoy día vemos, pero bueno, ya es otra historia lo que está sucediendo. Bien, vamos a leer el capítulo 5, ¿no? Y ahí nos vamos enganchando. Estamos en el capítulo 25, versículo número 5. O sea que la salvación, nomás con esto, la salvación es ser obediente y escapar. Correcto. Nada más. La salvación es esa, ser obediente, fielmente obediente. Eso, no hay otra forma. Solo a través. Por eso que nosotros siempre decimos la Torah salva, y tenemos una página que todavía está en vigencia, ¿no? Porque se recuperó. La Torah salva. Es que la Torah salva. ¿Por qué? Porque la Torah es un compendio de ordenanza de nuestro Padre, y el que las obedece, entonces se va a salvar, ¿no? Se va a salvar. Bien. Vamos a Génesis 25, versículo 5, dice, y Abraham dio todo lo que tenía a Isaac. El traspaso de la herencia es el título para esta enseñanza, el traspaso de la herencia, ¿no? Nosotros aquí estamos viendo un traspaso de herencia material, pero es el mismo traspaso, herencia genética, sacerdocio, autoridad y reinado que le corresponde a la simiente del Eterno. Eso es lo que recibe Isaac. No solamente lo material, porque ahí el príncipe, ¿quién era? Abraham. Entonces, lo sucede Isaac. En todo, en la promesa de la herencia, del reinado, en los pactos universal de la creación del Eterno. Era Abraham, la recibe Isaac, luego Jacob. Las 10 tribus. A ver, ¿por qué Yeshua le dice a sus apóstoles, ustedes se sentarán en trono para ser los 12 monarcas, jueces o gobernantes de las 12 tribus? Porque era la herencia. Yeshua sabía que eso fue lo que pasó. Abraham, Isaac, Jacob, a sus patriarcas, porque les dice a cada uno, y Yeshua sabía eso. Entonces le dice, ustedes van a representar a esa promesa. Van a sentarse en los 12 tronos, porque es importante que haya 12 tronos. Y casi todos eran galileos. O sea, de la gente y acudí, pero vivían en Galilea, porque claro, realmente a quien le guste o no, Yeshua al Eterno le plació darle la primogenitura a Israel. Y ahora me cae en cuenta de algo que con lo que te voy a decir, Marcelo, que las cosas maravillosas que hace el Eterno, ¿no?
Ustedes se acuerdan del sueño de Jacob, de José. ¿Quién se acuerda del sueño de José? De que él soñaba que dos estrellas se le inclinaban y la luna y el sol, que eran los mayores digamos, de la lumbrera, se inclinaban a él. ¿Ah? ¿A quién representaba ese sueño? ¿A José o a Yeshua? Yeshua. Ese sueño no era para José. José fue en su momento, pero como es cíclico y repetitivo, eso representaba a Yeshua. Ese es un prototipo de Yeshua, porque las 12 tribus, ¿a quién se inclinan? A Yeshua. A Yeshua. Él es el rey absoluto, el rey universal, pero él tiene sus 12 gobernantes que gobiernan a cada tribu, que era lo que vio en el sueño José. ¿Ya? Entonces, ¿a quién representa la madre? Al pueblo Israel. Nosotros vemos en Apocalipsis quién es la madre, quién es esa mujer, el pueblo Israel. ¿Sí? Entonces, madre y padre representan al pueblo. Las 12 tribus son los 12 gobernantes que se inclinan ante su rey, que es Mashiach. Ese era el sueño. Bonito, ¿no? Interesante y lindo. Interesante. Bueno, entonces dice, Génesis 25:5, ya pasó unos minutitos nomás ya. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero ese todo cuanto tenía, ya vemos aquí la parte física, pero nosotros conocemos la otra parte, ¿no? Dice, en el versículo 6, y en cambio a los hijos, porque tenía otros hijos, a los hijos de su concubina dio Abraham dones. Ya Isaac, Ismael ya él ya había recibido su parte, ¿ya? Pero él no heredaba, ¿no? Él no heredaba. Entonces dice, estas sí eran concubinas, estas no eran esclavos, por si acaso, por eso acá él reparte. Pero la herencia, el traspaso de la herencia es en Isaac. Y a los hijos de su concubina dio Abraham dones, y los envió junto de Isaac. Aquí está mal traducido, o sea, los apartó de Isaac. ¿Sí? Esta traducción, la verdad, es bien complicada, ¿no? Es muy complicadísima. Dice, versículo número 6. Pero a los hijos de Abraham, por las concubinas, les dio regalos mientras vivían, y los envió lejos de su hijo. ¿Ya? Porque la palabra hebrea es los apartó, apartarse, quitarlos del medio. Isaac hacia el este y a la tierra del oriente. Eso es importante. Eso es importante, claro. Porque ¿para dónde se hace Teshuvah? Claro. La palabra Teshuvah Opuesto al sol. es regresar. Y siempre el pueblo fue expulsado al oriente y regresa al occidente. Claro. Tiene que darle la cara. Todos los que vienen regresan del pecado es a occidente. O sea, todos se van al oriente. Y eso apunta a que se van a la adoración solar. O sea, tiene una parte cíclica, ¿no? O sea, regresar, hacer Teshuvah es darle la espalda al sol. Darle la espalda al sol. Y la puerta del templo da al oriente. Y por eso es que uno tiene que entrar al lugar santo. O sea, es maravilloso. Sí, la verdad que, mire, esta parte histórica es todo, hermano. O sea, por eso es importante y es bonito ir al análisis de todo esto. Versículo número 7. Este fue el lapso total de la vida de Abraham, 175 años. Y Abraham exhaló su último suspiro, muriendo en una edad bien avanzada, viejo y contento, anciano sería, ¿no? Y contento, y se unió a sus parientes, ¿no? Que es como se dice, ¿no? Se unió a su pueblo, fue a su pueblo. No fue ni al cielo, o otros malos que se van al infierno, no, o sea, dice, fue a sus parientes, o sea, sí, a su pueblo, o sea, se reúne a su pueblo, dice, ¿por qué? Porque es digamos, un hebraísmo de decir que él mantiene una simiente. Claro, es una manera lingüística de la simiente. De la época. Sí. O sea, así como nosotros hoy día vemos que se habla en el español antiguo, es muy elegante, ¿no? Vosotros, ¿sabéis? Y cosas del pentecostalismo, aquí entre comillas, no se lo digan a nadie, es que cuando van a hablar porque dice que Dios habla, entonces vosotros tendréis. ¿Por qué tiene necesidad el Eterno de hablar así? Pudiendo hablar en español y actuar y más claramente. Y como él va a hablar al pueblo, es por sueños y visiones, nada más. No hay otra forma, no hay otra forma. O sea, eso del resto ya es puro engaño. Bueno, ahí hay más mensajes. Elena. Sí. Elena dice, las cosas ocurren en el tiempo perfecto de Yahweh, no antes ni después. Claro, correcto, sí. Bien, vamos al versículo número 9 de Génesis 25, dice, y los sepultaron, aquí sus dos hijos, ¿no? Los sepultaron, Isaac e Ismael.
sus hijos, en la cueva de Macpela. Esa era una cueva que él le había comprado, ¿no? Para la sepultura de su esposa, Sara, ¿no? Dice en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón. ¿Qué significa Macpela? Bueno, Es bellísimo eso. Ahí viene siempre el concepto del pastor. del pastor, sí. Macpela, o sea, yo sabía que ese nombre tenía que... No, la primera vez que lo veo, pero Porque, me ya. maravilla. Ya, lo que pasa es que viene de la palabra cajal, que es una palabra compuesta, ¿no? Ahí la vemos, sí, es una palabra de reunión, ¿no? Donde dice reunión, así, o doblar, juntar para doblar, Macpela, una palabra compuesta. Bien, vamos al versículo número 9, vamos al versículo número 9, dice, lo podemos ver en el campo de Efrón, el hijo de Zoar, el hitita, al frente de Mamre, no, ahí es la encina de Mamre, donde justo se asentó también Isaac, ¿no? En el campo que Abraham les había comprado a los hititas, ahí sepultaron a Abraham y a su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Elohim bendijo a su hijo Isaac. Isaac se estableció cerca de Ber-Lehai Roi. Esta es la descendencia de Ismael, el hijo de Abraham, el que le dio a Agar, la egipcia, la esclava de Sara. Esclava, o sea, siempre eso se lo está, digamos, nombrando, como haciendo énfasis. ¿Por qué? Porque es importante que se sepa que era hijo de una esclava y por lo tanto, por esa razón, según la normativa, digamos, que ellos llevaban, no podía heredar. Se pueden reclamar el movimiento musulmán esa herencia, pero legalmente no le pertenece. Hoy día, en la actualidad, sí que todavía existe de alguna manera ese tipo de esclavitud entre el movimiento musulmán radical, el hijo de una esclava o de una concubina no hereda entre el movimiento musulmán. En el califato dice no hereda los hijos solamente de la esposa. Pero ¿qué hereda de los hijos? Sí, claro, pero no, cuando son esclavas no heredan, ellos tampoco les heredan. Por eso es que Yeshua dice, ya no sois esclavos, ahora sois hermanos, y como hermanos coherederos. Correcto, por eso dice ya no son esclavos. Y como ya no son esclavos, pueden heredar. O sea, es importante, oiga, todo lo que está escrito y todo lo que se dice es importantísimo. Tiene una importancia, pero realmente muy, muy, muy grande. Igual también creo que la bendición... Por fin, Manuel. Solo piensa y no habla, Manuel. De aquí a allá, pero... A ver, te queremos escuchar. Digo que la bendición también tiene que ver, porque, por ejemplo, cuando en el caso de Isaac, tiene a Esaú y a Jacob, cuando ya él ya parte, o sea, cuando ya Jacob ya parte a buscar esposa a la tierra de su mamá, es cuando recién Isaac dice, la bendición de mi padre Abraham caiga sobre ti, o sea, le da a él, le hereda las promesas, lo hace heredero de las promesas. Y eso fue solo Isaac, no aunque los otros sean concubinos. Y así mismo en el caso de Jacob y Esaú, eran hermanos en un mismo nivel, pero la bendición cayó sobre Jacob. Es que parte de la promesa no solo se le hizo a Abraham. La promesa, o sea, aquí vamos a ver la importancia para conservar el linaje. Porque normalmente el que lleva la heredad tiene que ser hijo de la concubina, que la concubina puede ser del pueblo. Ya, entonces los hijos son linaje real, linaje de Israel. Claro. Pero cuando a Isaac se le da cuando se recae la promesa, se anuncia que van a ser Isaac como parte de una promesa, no solo se le da a Abraham, sino se le dice, inclusive ya el Eterno un énfasis a Sara y le dice, ¿por qué te ríes? Que vas a tener un hijo. O sea, está hablando directamente con Sara y con Abraham, que ahí es donde se identifica esa línea, la línea genética. No solamente ahí aplica las reglas del entorno para transmitir la herencia, sino que ya aplica la promesa exclusiva, la palabra exclusiva del Eterno de que de ese linaje, de esa línea genética limpia, hablemos claro, muy limpia, entonces iba a venir el pueblo.
La hermana Catalina, algo más o menos, sí. No, eso ya. La hermana Catalina hace una pregunta, ¿no? Hay comentarios, sino que a veces no tengo yo la oportunidad de leer los comentarios aquí. Bueno, acá ahora que Marcelo habló, pues me da la oportunidad y veo en la pantalla, la hermana pregunta y dice que los cabalistas dicen que Abraham es el padre de las iglesias, ¿no? Bueno, es que nosotros tenemos que comprender algo, ¿no? Que las iglesias toman el Nuevo Testamento. Obviamente, yo no he escuchado, digamos, algún rabino ni este tema, ni he conversado con alguien que sea rabino y que hable respecto de eso, pero bueno, mi hermana lo ha visto por ahí. No sé si tú lo has visto, Marcelo, pero vamos a un entendimiento. ¿Por qué podría decir, por ejemplo, algún personaje, cabalista o no cabalista, algún rabino o alguien, que Abraham es el padre de las iglesias? Primero, porque ¿qué se dice? Que Abraham en el Nuevo Testamento, que Abraham es el padre de la fe, ¿no? Sí, así es. Los cabalistas dicen, lo que sí he visto yo, que los cabalistas dicen que Abraham era cabalista. Entonces, que sí lo he discutido, yo lo he discutido. ¿Ya? O sea, Abraham tenía conocimientos que están ahí. Los cabalistas también tienen conocimientos del Eterno, que están ahí. Claro. Lo que pasa es que el uso que los dan y la cábala en sí no es más que conocimiento. Pero no tiene nada que ver, digamos, el hecho de que, porque Abraham, en la época de Abraham no se practicaba ni la gematría, no se practicaba. No, Nada de eso. pero había conceptos que sí se manejaban, Claro, como las de las los astrologías. astros, o sea, realmente en ese tiempo eran los astros, ¿no? Ya no como astronomía, que es nomos es ciencia, ley, ¿no es No, cierto? era astrología. Eso se llama logos, o sea, las palabras que hablan Claro. los astros, lo que están los vaticinios, digamos, Ajá. que eso enseñaron los ángeles caídos. Entonces, cuando Abraham ya está en la tierra, vemos que siquiera unos 700 años antes es la época de Génesis 6:3, donde hubo esa irrupción de ángeles caídos en el monte Hermón. Ellos transmitieron el conocimiento, según el libro de Enoc, de conocimientos cabalísticos. Y todo el conocimiento que tenía Abraham, ¿venía de quién? De Noé. ¿Noé lo recibió de quién? Noé alcanzó a Enoc, conoció a Enoc, conoció a Matusalén. Entonces, recibió de ellos pues, información. O sea, realmente yo no me voy en ese sentido de que Abraham era cabalista. Pero para contestar lo de la hermana, nosotros podemos darnos cuenta realmente que las iglesias mencionan a Abraham y lo toman a Abraham para decir que él es el padre de la fe de ellos. ¿Por qué? Porque se salen de las trampas. Es que ellos de alguna manera quieren escaparse de la ley de Moisés. Entonces, como no quieren tomar la ley de Moisés, dicen, no, nosotros tomamos a Abraham como padre. Y nosotros somos simplemente de fe. Abraham solo era de fe, porque ellos piensan eso. Ellos no toman en cuenta que Abraham era obediente a la palabra, a cada palabra del Eterno, sino ellos tenían fe. Abraham era de fe y nosotros tenemos la fe de Abraham y somos representados. Y eso es lo que muchos hacen también. Al saltarse el pacto, viene el pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto con Abraham, el pacto, y luego vienen los pactos con Israel, con el Sinaí, los levitas, David, ya. ¿Qué sucede con el movimiento cristiano? Se salta el pacto de Moisés para tomar los diezmos con el pacto de Abraham. O sea, es una jugada turbia. Cuando alguien dice, es que acuérdense que, porque está mal entendido también el tema de los diezmos que entregaron a Abraham, que entregó Abraham a un sacerdote, que era su bisabuelo. Lo que nosotros debemos entender ahí es que es una jugada para tomar los diezmos cualquiera. O sea, yo soy del pacto de Abraham, que es por fe, entonces dame tus diezmos. Ya no está, pero se saltó el pacto del Sinaí. Y esos muchos están hoy día en nuestro camino también que dicen, es que de acuerdo a Abraham tenemos que tomar los diezmos. Pero nosotros no estamos bajo la Torah que tenía Abraham, porque el Eterno nos dio la Torah de Abraham, más la Torah del Sinaí, porque ningún pacto anula al anterior, lo mejora, lo complementa, pero el pacto que nos tiene a nosotros es el pacto renovado. Entonces, este pacto renovado es todos los pactos que confluyen en el pacto actual renovado. O sea, ninguno se anuló, solo se mejoraron. Cada pacto fue
un último pacto, el último pacto, un nuevo pacto, hasta llegar a hoy. Así es. Entonces, nosotros debemos entender de que todos los pactos se tienen que cumplir y nadie puede saltarse ningún pacto. Y cuando le digan a alguien que por Abraham recoge diezmos, entonces esa persona ya se saltó el pacto de Moshe. Claro. Porque los levitas tienen que recoger los diezmos. Claro, es que realmente se llevan a eso, ¿no? La hermana dice, es que también dice que cuando le dio los dones, lo que le dio fue las diferentes doctrinas. Eso es imposible. ¿Por qué es imposible que él tenga diferentes doctrinas? Porque la misma escritura dice que él le obedeció al Eterno, y el Eterno tiene un solo pensamiento, no tiene varios pensamientos. O sea, el Eterno no puede dividir su pensamiento en doctrinas, pues. Eso es imposible, es ilógico que el Eterno pueda dividir su pensamiento en doctrinas. Entonces, Abraham fue obediente ¿a qué? A la palabra del Eterno, ¿no es cierto? A la palabra firme del Eterno. Eso es un solo pensamiento, no son varios tipos de pensamientos. Entonces, no le pudo haber dado a sus hijos diferentes pensamientos doctrinales. Claro, lo que vemos en las es ilógico, escrituras, ¿es cierto? lo que nosotros vemos en las escrituras es que el conocimiento del Eterno fue progresivo, fue perfeccionándose ¿en qué? En el entendimiento, pero nunca cambió. Claro. Lo maravilloso es que en los 2000 años en que se escribe prácticamente la escritura, incluyendo el libro de Jasher, por esos 2000 años hasta Juan, en ese tiempo muchos hablaron y todos tenían el mismo contexto, aunque los que escribieron a veces no entendían lo que habían escrito. Es como cuando nosotros a veces en el cristianismo el Eterno nos dio un sueño extraño que lo interpretamos a ese tiempo y resulta que era para esto. Claro. Porque eso nos ha pasado a todos. Esa fue la prueba de que el Eterno nos tenía separados. Cuando vemos que esos sueños extraños en el cristianismo se cumplieron a sí mismos. Juan, que escribe el último libro de las Escrituras, él mismo tendría una idea un poco más compleja, porque a él ya se le reveló el reino en la tierra exacto, ya se le reveló, él vio la película en visión, por eso no la pudo describir, porque había tecnología que no era para la época, y esto se queda como testimonio cuando le cuenta a Papías, le cuenta de que el reino es en la tierra, y le cuenta de que había que guardar la Torá. Guardaban la Torá, las fiestas, y Papías sigue ahí como una niña hasta llegar a la escuela cristiana de Alejandría. Se fue transformando. O sea, se vino perfeccionando todo, pero no como decir cambiando, sino aclarando, ¿hasta cuándo? Y luego toma el cristianismo y va desmejorando, con cada concilio. O sea, por eso es que la gloria sea para el Eterno, habernos sacado de ahí y habernos puesto aquí a analizar desde el principio así en el libro. Correcto. Eso es maravilloso. Una cosa que le decía, hermano, en base a lo que la hermana dice, que Abraham es el padre de la iglesia, ¿cómo puede ser, no, el padre de la iglesia? O sea, la hermana no dice, la hermana dice que hay quienes lo dicen. Hay quienes ya. No, ahí está claro. Que ¿cómo puede ser el padre de las iglesias si las iglesias no tienen Torá? Y Abraham, Respetaba la los Torá. pactos que nuestro creador, que Elohim lo hizo, como acaba de decir el hermano, cada vez iban siendo confirmados, Eso es perfecto. pero el mismo pacto, la misma promesa, en este ejemplo de la siguiente, hecha a Abraham, luego a su hijo, confirmada en su hijo, para el siguiente hijo que fue Jacob. Correcto. Y luego fue confirmada realmente tanto el reino como a David, que fue confirmado el pacto y todo. ¿Por qué? Esa ya era la figura hasta llegar al Mashiach. Correcto. Y Mashiach, ¿no? Él es la simiente, Él es el rey, Él es el hijo, y mediante Él nosotros somos herederos de las promesas y los pactos, y somos descendientes de Abraham. Ese es el linaje. Amén, hermano. Sí, bien. Versículo número 13. Ya, estos son los nombres de los hijos de Ismael. Sus nombres están en orden de nacimiento. Nebayot, el primogénito de Ismael. Kedar, Adbel, Mixam. Misma, Duma, Masá, Jabat, Temá. Todos esos son pueblos y reyes que se crearon, ¿no? Son pueblos. ¿Sí? Descendieron de él. Sí. Yetur, Nafis,
¿Quién más? Estos son los hijos de Ismael, estos son los nombres de sus aldeas y sus campamentos, 12 caudillos, porque realmente fueron príncipes. Y es la palabra del Eterno cumplida, porque él dijo, 12 reyes serán de él, ¿no? Bien, 12 caudillos de otros tantos clanes. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Entonces exhaló su espíritu y se unió a su pueblo. Él también se fue a su pueblo. Algo importante. Dice, el versículo 18, ellos habitaron desde, ¿cuál es el versículo 18? Versículo 18, dice, ellos habitaron desde Javila, por sur, que queda cerca de Egipto, hasta Asur. Se estableció frente de todos sus parientes. ¿Por qué? A ver, razonemos eso. ¿Por qué dice que cuando él estuvo en Egipto, frente a Egipto, dice que se estableció junto a sus parientes? ¿Por qué? A ver. Porque era descendiente del esclavo. ¿Y quién era el esclavo? Yo les he comentado. La hija de Faraón, pues. La hija de un faraón. Él era heredero él, por ser hijo de Faraón, era uno de los herederos del reino. Pero el objetivo también era seguir preservando la simiente, seguir preservándola. Sí, él su simiente, la simiente que le correspondía a él. En cuanto pero a... no dejaban que se pierda. O sea, seguían ellos observando, supervisando, que sigan una línea sucesoria. Si nosotros vemos hoy, hasta el día de hoy, a los faraones como Ramsés, como todos esos faraones, Tutankamón, les vemos que son de cráneo alargado. Sí. Todos ellos, y no es una figura nomás, porque son casi perfectos esos bustos que existen en Egipto de los faraones, y casi todos tienen un cráneo alargado, y muchos de los reyes de la Edad Media tienen cráneo alargado y están en las pinturas. Y también vemos pinturas rupestres o sea, en piedra de la época de la Edad de Piedra de Egipto, que vemos figuras con cráneos alargados. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una simiente que no es del Eterno. Entonces, bajo este criterio, Ismael tiene simiente doble. Simiente doble Claro, de los dos lados. Por eso no podía ganar. Por eso no Claro, porque el reino milenial, ahí se confirma, tiene que ser, claro, es una mezcla. Sí. Es una mezcla. El reino milenial tiene que venir con la simiente de Abraham, más los que hayan entendido, ¿y cuáles eran los que hayan entendido, por ejemplo? Vemos que algún hermano, ¿te acuerdas que cuando estábamos saliendo de este camino le dice que inclusive indígenas entrarán al camino? Entonces, cuando nosotros vemos indígenas del Amazonas o indígenas autóctonos que no han tenido mayor mezcla aquí en la serranía, vamos a ciudades muy focalizadas, muy apartadas, entonces vemos que ellos también tienen opción de entrar al reino. y los caníbales, los que andan, pero... Es que lo que pasa es que para entrar al reino se necesita obras buenas, es que esa es una manera de nosotros juzgar a ellos de acuerdo a nuestro criterio. Acordémonos que el Eterno les va a juzgar de acuerdo a lo que les ha dado. O sea, si es que, por decir algo, para el Eterno muchos de esos actos que ellos los cometieron inocentemente no son pecaminosos. Digo yo, porque nosotros hemos visto, nuestras conciencias han hecho que cometamos ciertos errores, o a veces no son ni errores, pero nosotros está como la sociedad ha implantado ciertos criterios que hablamos la semana anterior, y no vamos a entrar en ese tema. Tranquilos, hermanos y hermanas. Bueno, estamos en la transmisión, ¿no? En directo, desde Panamá nos están saludando. Bueno, y bendiciones también, estamos saludando a mi esposa que está en Panamá y saludos de aquí de a la hermana Jessica, mi nieto que están por allá en Panamá, están en sintonía en este momento. Bien, entonces, saludos, Nati. bueno, mire, nosotros vimos cosas importantes, ¿no? Ya vimos. Marcelo acaba de hacer una referencia muy buena. ¿Ustedes se acuerdan, Efraín? Efraín, ¿cuál es uno de los significados del nombre de Efraín? Ya vamos a terminar. ¿Cuál es uno de los significados del nombre de Efraín? A ver, ¿se acuerdan? Doble fruto. Doble fruto. Efraín mismo es un doble fruto. Es un doble fruto. Porque es hijo de Asenar. Una sacerdotisa marianita.
sea, también era del linaje real. Claro. Porque cuando se le ofrece una mujer real para que él pueda ministrar como segundo al mando, probablemente le da la hija del faraón, que sería... No, claro, la hija del sacerdote. era un sacerdote de Egipto, Sí. Bueno, de la corte de Egipto. Era la hija de uno de los sacerdotes de la corte. Y obviamente, claro, dentro de entonces ahí está figurado Efraín, que de por sí su nombre profético significa doble fruto. doble fruto. Entonces, Isaac también, como dice Marcelo, tenía esa figura de tener doble linaje. Y en ese sentido vamos a ver lo que ocurre, por eso se asentó en las cercanías de ¿dónde? De su pueblo, de sus parientes, donde él tenía una gran importancia. Si vemos esta característica, ¿no? Que como Abraham era un príncipe, era un monarca, elegido, porque un elegido del Eterno no es cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? A ver. Porque ¿dónde está eso? Que tiene que ser monarca, que tiene que ser el que reine. ¿Por qué Yeshua tiene que ser el que reine? ¿Por qué? Porque eso es lo que le dijo nuestro padre Abraham, a Adán. ¿Qué le dijo? Vas a ser el rey de esta creación. Eso le dijo. Entonces, por eso Pablo dice, el primer Adán y el postrer Adán, ¿no? Es que Yeshua Es creado para que reine. Yeshua viene a hacer lo que no pudo Adán. Adán, correcto, es para que Porque reine. no, lo que se distorsionó en Adán, eso es lo que vino a hacer de Yeshua. Entonces dice, en el versículo número 26 de Génesis 25, dice, y después salió su hermano, pero no, estábamos antes, ¿no? Estábamos viendo en el versículo 19, perdón, versículo 19, ¿no? Se me adelantó aquí un poco, vamos al versículo 19. Ya me adelanté yo aquí. Dice 19, estas son las generaciones de Isaac, ¿no? No, estas son de Isaac. Leímos la de Ismael. Ah, de Isaac, claro. Estas son las generaciones, ¿verdad? Si lo vemos en hebreo, dice que estas son ¿qué? La descendencia, ¿no? O sea, los que descienden. Bueno, ¿qué generaciones nosotros lo entendemos así, no? Dice, por eso es lo que Yeshua les dice a los sacerdotes, les dice generación de generación, es porque es descendencia, o sea, desciendes de ahí. generación de vivos, eso es terrible. Cuando le dice Ahí está generación, claramente las dos claro, siguientes. en la traducción dice, generación, está hablando, este grupo de gente, ¿no? Porque dice, ustedes descienden. Toledo, Y en griego dice familia de vivos. familia, Toledo le dice, ustedes son de la descendencia, descienden de ahí. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años, dice, cuando tomó por mujer a Rebeca. Si ve que tenía 40 años y Rebeca tenía 14, por si acaso. Era una alma, Rebeca era una alma, así como fue Miriam. Así como fue Miriam. Miriam, la esposa de Joseph, madre de Yeshua, tenía esa edad también. Es que ese es el milagro, hermano. Claro, o sea, aquí por ejemplo no vamos a profundizar en esto, pero las leyes modernas, ¿cómo verían esto? Ustedes han visto cómo estas escenas se dan en unas culturas, ¿no es cierto? Y nosotros vemos como malo y sentimos esa repulsión. No es que iban a tener en ese momento un contacto íntimo. Por ejemplo, Joseph con Miriam, no es que tuvieron ese contacto íntimo, ellos estaban en un proceso que se llama la ketubá. Era un matrimonio en ketubá, o sea, era un proceso de comprometimiento que ya contenía un nivel de matrimonio, ya eran esposos, ya podía haber adulterio. Pero ella tenía que llegar a una edad de fertilidad como mujer para ser tomada. O sea, eso es importante, tener la menstruación para que ella pueda ser entregada al esposo. En el siglo XXI como hay mucha libertad, y bueno, así ha permitido el Eterno, tenemos otro concepto de esto de lo bueno y lo malo. Cuando nosotros vemos en la Biblia, ¡ay, sí, qué lindo Abraham y la hermosa de Rebeca! Pero si trajéramos eso hoy y sacamos en un periódico, nadie le seguiría. Claro. Porque o sea, solo quiero hacerles un ejercicio para que en todo esto de apocalipsis, de estos videos que esto es la doble moral, es una moral falsa, es algo que el Eterno tiene otra lógica de las cosas. Por eso debemos ser amplios y doblegar la mente al pensamiento del Eterno, llevándonos
nosotros a ese punto, pero también trayéndolo al nuestro. Y si vamos a estar en el milenio, habrán cosas que los primeros años serán un shock. Hermano, Pero Hagamos luego un será ejercicio, normal. como dice Paz. hermano, Hagamos un es que ejercicio. no solamente van a verlo, sino que lo van a ver como o ¿Pero pedofilia por qué? o Es perversión. lo mismo que Claro. estábamos, es lo mismo que estábamos hablando la semana pasada, en lo que la hermana se incomodaba un poco, pero ¿por qué? Porque es lo que nos sembraron. Yo le entiendo a la hermana. Y entiendo a todas las hermanas que se pueden ver escandalizadas por la semana pasada. Miércoles la semana pasada. Porque es por la doble moral que el mundo, a través del sistema de la bestia religioso, el que tiene una moral falsa, mentirosa, propone. Hagamos un ejercicio. ¿Por qué se separaban en esa época a las jovencitas de esa edad? Porque una vez que estaban apartadas para alguien, era un delito en la Torah. Ya estando apartada, aunque no lo hubiera tomado como esposo, que alguien la tome. Era un delito contra la Torah porque estaba apartada. Tenía un contrato, una ketuá, contrato matrimonial. Hoy en día, hermanos, si se hiciera ese ejercicio, créanme, las jovencitas fueran puras. Fueran Eso no es puras. el matrimonio gay. Oiga, las jovencitas. El matrimonio gay lo aceptamos, pero con naturalidad. Y esto lo veríamos como algo terrible. Es que, ¿qué ocurriría? Que ya estando Eso separadas pasa. para el matrimonio, una jovencita ya no tiene que mirar nada, ya no tiene que probar nada, ya no tiene que ir a... ¿Qué es lo que yo he escuchado y aterrado a madres que le dicen, no, tú no puedes tener un solo enamorado, tienes que tener muchos enamorados para que sepas elegir? Pero resulta que hoy las señoritas, espero que no todas, las nuestras, pues estoy seguro que no, pero muchas señoritas allá afuera, con todos los enamorados se acuestan, con todas las bonitas. Entonces es una... Y hay una permisividad. O sea, Bueno, socialmente Ahí, hermano, está... es cuando no ha habido... No, es que Pero la hermana, se va de la- son muy pocas... es la sociedad que Claro, apoya. yo digo, pocas, son yo muy también pocas. tengo sobrinas y... Sí, hermano, lamentablemente, son muy pocas en las que no ocurre. Pero Claro, poquito. hoy en día, yo me atrevo a asegurar que la gran mayoría es. ¿Sí? Y los padres mismos les permiten. Pero es porque, hermano, porque hay un concepto equivocado. Bueno, ciertos Claro. padres, hermano. Son valores. Hay un concepto. Por Por decir supuesto, algo, hermana, sí, pero lo permiten. sí, por decir algo. O sea, estamos hablando en términos generales. Sí. Esto de aquí no es para herir a nadie y tampoco, hermanos, o sea, no queremos nosotros manipular las palabras. Estamos hablando de una escena real. Estamos leyendo en las escrituras que una muchacha de 14 años tal vez todavía ni se enfermaba en su primera menstruación y un hombre de 40 años. Entonces estamos viendo ahí que el Eterno está persiguiendo un linaje real. No puede el Eterno mezclar a ese linaje, escoge una persona idónea. Eso, como habíamos dicho, traerlo al tiempo actual nos parecería terrible a nosotros, pero a veces vemos lo más normal, una pareja de homosexuales cogidos de la mano en la calle, y no nos asombramos. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación ya nos metieron eso, y existen países que son vasallos de estos imperios que tratan de posicionar eso para llevar a su agenda en todos nuestros países. Entonces, estos países han permitido leyes para fomentar esta depravación, porque eso sí es una depravación. Como la hermana Catalina dice que hay indígenas que ellos hicieron buenas obras aún sin conocer la Torá, y es cierto, por ellas serán juzgados, si es que, a menos que también pueden conocer la Torá y entrar acá con fe en Yeshua y resucitarán o serán transformados, sin ser de linaje. Entonces, nosotros vemos bajo ese criterio que no nos pueden a nosotros cambiar este pensamiento, porque nosotros debemos ser reales. Para nosotros no mezclarnos y ser apartados, no les decimos que practiquen ciertas cosas, pero tienen que tenerlas claras. O sea, debemos vernos como apartados. No se asusten de estas cosas. No se asusten queriendo descifrar la mente del Eterno con estas leyes. Él tenía un propósito, y ese propósito es más alto de nuestro entendimiento. Solo tenemos que ser humildes y no aceptar reglas impuestas por pastores o rabinos. Lo que tenemos es que vivir en este mundo de acuerdo a las leyes lo más moral y ordenadamente posible, pero no olvidar que el Eterno tiene un criterio, y ese es el criterio que nosotros hemos tomado como referencia de
de lo mejor. Nada es mejor, nada es más moral, nada es más equitativo, más justo que lo que el Eterno ha propuesto en las Escrituras. Correcto. Si nosotros analizamos cosa por cosa, que vamos a empezar desde la próxima semana, el día sábado vamos a empezar ya, hemos venido hablando de todos los temas de los mandamientos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar ya a la lectura de los mandamientos para ir aprendiendo. Pues no podemos permitir que nuestra mente siga esa doble moral falsa y mentirosa que las religiones a través del sistema de la bestia nos imponen. Tenemos que nosotros ir a la lectura de la Torá, a aprender la Torá, porque no, como dice Marcelo, no hay nada mejor y más moralista y más misericordioso que la Torá. Lo de allá afuera es falso, eso es mentira, eso lo proponen, pero nadie lo practica. Claro. Es lo que dicen, predican lo que no practican. ¿No? Nosotros aprendemos para practicar lo que predicamos. Un ejemplo, misas negras en los sótanos del Vaticano, pedofilia en el Vaticano, sacrificio de niños, alianzas con los Illuminati, con la banca, al punto tal de que la puerta del Vaticano la cuida la Guardia Suiza. Suiza les pertenece a las élites. Por eso es que en Suiza pueden haber guerras alrededor, que ese país no lo toca a nadie. Y ustedes han visto. En Suiza está la FIFA, en Suiza está la oficina de la OTAN, los bancos más grandes, oficinas de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud. Todo lo que ellos manejan está en Suiza. En Suiza está Greenpeace. El lavado de dólares. Claro, en Suiza está el banco más grande, el banco de financiamiento, el BIS, que es el banco más grande que les pertenece a los Rothschild. En Suiza son las reuniones para conciliar la paz entre las naciones. Y en Suiza se presta dinero a los dos bandos de la guerra. Y la gente no quiere aceptar. Eso es lo que hemos tratado de sembrar en los hermanos. Libertad. No les decimos que salgan a pelearse contra el mundo porque solos no van a poder. Pero tengan claro qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ahí vemos a veces a hermanos que hacen campaña política por movimientos que defienden a los banqueros. A los banqueros, y eso es tremendo. Pero bueno, es que no entiendo. Es respetable, no, sino que no estamos diciendo síganos a nosotros que somos socialistas o que somos comunistas, no, nosotros somos monárquicos, porque nosotros esperamos un reino de justicia, pero sí buscamos que mientras podemos votar en este tiempo, antes de que venga la gran tribulación, hagamos bien nuestro voto. ¿Y cómo vamos a hacer estas cosas? Siempre buscando a los que hagan obras de la Torá. ¿Cuál es la mejor? Todos son corruptos, porque el dinero transforma a la persona que no conoce al Eterno. Así es. Entonces, como ya sabemos que son corruptos, por lo menos voy a votar por alguien que se preocupe de los pobres. Sí, porque, créanme, no vamos a encontrar a nadie que no sea corrupto. Es difícil. Porque no conocen al Eterno. El día que ustedes gobiernen... De los malos, el menos malo. O sea, el día que ustedes gobiernen... En este caso, de los candidatos que están para alcalde, ninguno. Ninguno. Homosexual. ¿Cómo vamos a votar por ese homosexual? No, eso de ninguna manera. Pero no hay ninguno. No hay. Bueno, esperemos, vamos a ver qué pasa. Bueno, creo que ya se nos fue el tiempo, estamos hasta el versículo 20, ya la próxima semana terminamos. A la hermana Elena hizo un comentario, vamos a ver, no sé, está, un comentario por aquí. Hay buenos comentarios, aquí está. Ah, sí, el de Mapela, ¿no? De la cueva de Mapela hace comentarios de la hermana Elena. Un lugar cerca de Manrey, era un campo con árboles y una cueva de extremo. Abraham compró la propiedad para pertenencia de Eteo. Y eso es justamente lo que dice. Solo se sabe que es Eteo, que diga ahí Eteo, es que es cerca de Jerusalén. Sí, porque Jerusalén es una ciudad donde estaban los Eteos. Sí. Bien. La hermana Judy dice que en Colombia, ella está en Bogotá, dice acá el problema es que los padres no les enseñan valores. Claro, eso lo conocen allá, dice la hermana, es correctísimo. Y eso que Colombia es un país súper cristiano. Desde Latinoamérica, claro. Colombia y Brasil son súper cristianos. Pero en Colombia somos que más persiguen. La hermana Evangélicos y católicos. La hermana Catalina dice, amén, dice, los indígenas tienen mucho conocimiento que son heredados de generación en generación, ¿no? Y unos conocimientos, muchos son Torah, sin que ellos sepan que son Torah, y unos los de místicos
y no caben en este camino, pero son personas hasta morales y con muchos valores. Eso sí. Porque dijo Pablo, Sí, sí, sí. dijo que hay personas Que sin conocer la Torah hacen obras de la Torah. Eso sí, pues son moralistas. Eso sí, son moralistas. Sí, leí un libro que hablaba de Atahualpa. Ajá. ¿Sí? Y Atahualpa era de allá de Otavalo, y cómo tenían los mandamientos sin saber Torah. Mandamientos que exigía el pueblo que tenían que tener un comportamiento correcto. No, ellos eran moralistas, eso sí. Eso sí. Por ejemplo, ¿qué es lo que le hicieron a Atahualpa? Y con esto vamos. Esto es una parte Se le histórica. llevaron el oro. Ya. Atahualpa, ¿cómo le acusaron? Porque siempre la Iglesia Católica mató a la gente, a que le convenía. Como ya le vieron que este tenía oro, tenían que matarle. Era un rey. Entonces a él le quisieron canjear por un cuarto de oro y le entregó a Atahualpa el oro para que le dejen libre, y ellos le engañaron. Le quisieron someter a la cruz, y Atahualpa dijo no, les dijo, yo veo a mi Dios que está ahí, que era el sol. Y les dice, a tu Dios no lo veo. Le dijo una cosa lógica, porque él no había leído las escrituras. Claro. Pero también el hecho de que no se postró a la cruz, muchos dirán, no, es que no se postró a la cruz, es que Yeshua no murió en una cruz. La cruz es señal del falso Mesías y del catolicismo y del cristianismo. O sea, él no se postró al usurpador. Y era solo para de la matarlo. verdad. Y era solo para matarlo porque ellos también, ellos adoraban al sol. Además, Lo mataron solo porque querían el además sol. él demostró fidelidad a su Dios. Así es. Bueno, hermanos, nos despedimos, ya usamos el tiempo. Pues la próxima semana nos vemos. El día viernes, pues habrá enseñanza en la radio. Y el día sábado vamos a tener doble jornada. Nos vamos a hacer una serie. Entonces, suspendemos el curso de hebreo para los días sábados, pero sí vamos a tener una serie de. No, pero solo es esta vez, y cuando haya otra oportunidad. Correcto, bien. O sea, De tienen todos como modos, de- vamos a hacer en el grupo de hebreo, pues ahí vamos a hacer los ejercicios. Ya, el programa que vamos a hacer una vez al mes, que Marcelo me da la oportunidad también de transmitirles a los hermanos, es que vamos a hacer más o menos golpes de 3 de la tarde, de 1 hora más o menos, y va a tratar temas de apocalipsis, o sea, cómo está la tecnología, Uy, cómo, hermano, esos temas cómo son debemos ahorita. cuidarnos, cosas que hay que toparlas porque los hermanos no debemos ser religiosos, de verdad, no debemos ser religiosos. Si hay una liturgia, si hay un ritual, tenemos que vivir en oración, somos esas personas que dice la Escritura, que tenemos que entrar viendo el Shema, levantarnos orando, acostarnos orando, comer orando, pero eso no significa que vamos a ser místicos, ni somos la Madre Teresa de Calcuta. Nosotros somos los hijos del Eterno verdadero y tenemos que estar bien informados porque todas las cartas del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, son para Israel, no son para nadie más y solo las puede entender el Israel nazareno del siglo XXI. Correcto, amén. Y la Madre Teresa de Calcuta también era amazona, por si acaso. Sí. Bien, bueno, bendiciones para Y no todos. era tan buena. Y no era tan buena. Lean por ahí en internet quién era la verdadera Madre Teresa de Calcuta, un demonio. Bueno, los hermanos le están saludando a todos, la hermana Catalina, todos los hermanos, le están deseando pues una feliz noche. Entonces nosotros también bendiciones También para les todos saludamos. ustedes. Laila Top. Laila. Laila. Shalom.